Buenas tardes y bienvenidos a la séptima edición del Málaga Besami, que es un congreso que organiza el Colegio de Veterinarios de Málaga, que este año, dentro de las 7 ediciones, pues es el cuarto que se hace con temática One Health. En primer lugar, saludar a la mesa a la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, subdelegado del Gobierno de España en Málaga, al delegado territorial de la Consejería en Málaga, de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. También quiero saludar a las diferentes autoridades y presidentes que han venido de otros lugares, no solamente de Andalucía, sino de España, como el presidente del Colegio de Veterinarios de Ceuta, de Melilla, de La Coruña, de Cádiz, de Almería, de Toledo, así también como representante de los colegios veterinarios de Murcia, de Vizcaya, también a la Confederación Empresarial Veterinaria Andaluza y la vicepresidenta de la Patronal Veterinaria Española, al presidente de la Asociación de la Patronal Veterinaria Malagueña, también a la presidenta de la Unión Profesional Sanitaria de Málaga, a la sazón también presidenta del Colegio de Psicología Andalucía Oriental, al presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, a los representantes de los colegios de farmacéuticos de Málaga, también a la presidencia de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga, al director técnico de la cátedra One Health de la Universidad de Málaga, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente a los miembros del SEPRONA que hoy nos acompañan aquí, y también a la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga. El alcalde se ha excusado su presencia, como sabéis. El año pasado fue el que inauguró el sexto Málaga Besami de Inmunología Clínica y Terapia Celular. También otros compañeros veterinarios, asociaciones protectoras de animales, como la de Málaga, y otras asociaciones protectoras. En definitiva, este es un congreso en el que participan no solamente veterinarios, sino también, como hemos tenido esta mañana, médicos, psicólogos, abogados, periodistas esta mañana, animalistas, la sociedad civil en general. Y estamos muy contentos por ello. En primer lugar, voy a ceder la palabra a la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez. Muchas gracias, presidente del Colegio de Veterinarios. Saludo también a todos los compañeros de mesa. No voy a ir repitiendo porque si no se hace muy pesadas los saludos, pero sí que quería efectivamente excusar que nuestro alcalde, que como saben todos los años inaugura este congreso, pues por temas de agenda no ha podido venir, pero sí que tenemos el honor de tener como acompañante de esta inauguración a la primera teniente alcalde, mi portavoz. Y bueno, y un saludo a todos los colegios de veterinarios y a todos los aquí presentes. Bueno, pues la verdad, primero felicitar, ¿no?, por esta iniciativa de organizar un encuentro, y además con este sello, este lema, ¿no?, de los animales de compañía, y muy bien acompañado, en mi opinión, también por ese sello de One Health, ¿no?, porque al final los animales de compañía pues vienen a hacer como la envolvente, ¿no?, de la salud, porque está muy relacionada con la salud psicológica. Están haciendo una labor también de acompañamiento a personas que se encuentran solas, están haciendo una labor, bueno, pues también de psicología a niños que necesitan, también le ayudan a sociabilizar, y también, bueno, desde el punto de vista no tan positivo, bueno, pues tenemos también que observar esa zoonosis. Al final son también vectores de transmisión de enfermedades, y ahí es donde entra, bueno, pues otras ramas sanitarias. Es decir, ese concepto One Health, que seguro que luego he visto el programa que Santiago Vega nos explicará perfectamente, pues que viene para quedarse y para mirar la salud desde todos los puntos de vista, salud ambiental. Por ejemplo, se dice que en las ciudades se ha comprobado, hay estudios que demuestran que cuando hay zonas verdes o parques cercanos, la salud mental es mejor, o el rendimiento escolar de los niños es mayor cuando tienen zonas verdes cercanas. Al final, bueno, estoy metiendo el tema vegetación como también ser vivo, ¿no?, pero aquí venimos a hablar de animales, y me gustaría también reivindicar, bueno, pues la profesionalidad de esta profesión, valga la redundancia, de los veterinarios, ¿no?, porque, bueno, en este país, ¿cuántos habitantes podemos tener? 47 millones de habitantes, que los 47 millones se creen que son concejales de urbanismo y saben más de vivienda que nadie, son entrenadores de fútbol y saben lo que hay que hacer cuando hay que hacer una selección española de fútbol, y también resulta que son veterinarios.
Entonces, la verdad que quiero reivindicar pues esta profesión, que son los que verdaderamente saben cuidar a nuestros animales, saben las necesidades, cuando tienen enfermedades saben cómo actuar. Y quiero hacer un guiño, bueno, pues también a los profesionales veterinarios que tenemos en el ayuntamiento, que hacen una labor encomiable en nuestro centro de protección animal y que bueno, que a veces pues se les pone en tela de juicio, y yo creo que aquí tenemos que hacer ese guiño a esta profesión, que son los que de verdad tienen que guiar en ese cuidado y ese trato, ¿no?, de nuestros animales. Entonces, bueno, tenemos la difícil tarea a veces en nuestro centro de protección animal de atender animales que vienen en muy mal estado y que no podemos elegir, que tenemos que por supuesto, darle ese trato que merecen, y a veces hay que tomar decisiones drásticas, pero que verdaderamente siempre son acertadas. Entonces, estamos trabajando y dejándonos la piel en el área de sostenibilidad medioambiental, tanto, vamos, hablo en mi nombre, pero de todo el equipo, y quiero mencionar con voz alta y clara la labor del director del área, Javier Gutiérrez, que estamos dejándonos la piel, como digo, para hacer mejorar el Centro de Protección Animal. Se ha realizado un proyecto haciendo unas mejoras con un importe de más de 600.000 euros, porque, como saben, bueno, pues, hubo un efecto llamada después de la pandemia que incrementó mucho el número de los animales que hay alojados, y entonces necesitamos ampliar esas instalaciones. Vamos a hacer una nueva nave de lazareto de 110 metros cuadrados que va a permitir hacer salas diferenciadas para los animales que estén bajo sospecha de enfermedad, para que no se contagien unos a otros. Hemos contratado un servicio de 24 horas de asistencia con las clínicas veterinarias para tener asistencia 24/7, que ya se han atendido más de 60 animales durante este año. Hemos duplicado, incluso triplicado, todas las partidas asociadas al Centro de Protección Animal. Acabamos de anunciar, bueno, pues un reglamento también de voluntariado para tener una red de voluntarios que estén asegurados, que tengan sus EPIs, su equipo de protección individual, y que trabajen, bueno, pues de la mano de nuestros veterinarios, por supuesto, siempre. Y bueno, como saben, es que este ayuntamiento siempre se ha adelantado a la ley del bienestar animal. Fuimos los primeros en adherirnos al manifiesto felino, tenemos 308 colonias felinas, y en aplicar el método CER, que no le voy a explicar a ustedes en qué consiste el método CER, pero que lo vamos para el año siguiente, el año que viene vamos a incrementar, y no solo hacer la esterilización, sino que también vamos a hacer microchipados, también de la mano del Colegio de Veterinarios, y también vamos a meter como novedad, bueno, ayuda también la alimentación de la labor tan espectacular que hacen y encomiable, que también hay que poner encima de la mesa, de estas colonias gestoras, de estas gestoras de colonias como Amán y Ciriana, que también lo tenemos que decir aquí, y ayudarles. Bueno, y ya un poquito he hablado del Centro de Protección Animal, y me van a permitir también, bueno, poner encima de la mesa que, bueno, escuchando esa creciente sensibilidad que hay en nuestra sociedad hacia los animales de compañía, pues como bien saben también, porque ha sido muy sonado, el pasado mes de junio inauguramos nuestro cementerio de mascotas, que es el primer cementerio público de mascotas en nuestro país, y quiero recordar que allí hay instalaciones y salas para hacer seminarios, para hacer cursos, y que tienen las puertas abiertas, y precisamente los veterinarios son los protagonistas y los que pensamos y creamos estas salas pensando en vosotros. Así que tiene las puertas abiertas, y queremos que seáis también colaboradores con nosotros, porque al final, bueno, con las clínicas veterinarias, que son los que al final, desgraciadamente, cuando el animal fallece, pues que tenéis allí un cementerio fantástico que está totalmente integrado en el entorno natural, que aparte de cementerio y comunidad de enterramiento, por eso se llama el parque, porque bueno, hemos replicado el jardín del recuerdo que tenemos en Partemasa, en San Gabriel, para que tenga una zona también, que se cree un bosque, un parque, un jardín, ¿no?, pero donde podamos ir a visitar a nuestras mascotas, y que además, cuando vayamos a acompañar a algún familiar o algún amigo que ha perdido a su mascota, podamos ir con nuestras propias mascotas, porque hay un magnífico pinar con zonas de merendero, y en fin, que al final es un sitio perfectamente integrado en la naturaleza, y que está abierto para el uso y disfrute de todos ustedes. Como digo,
esas salas que están abiertas a que organicemos allí, Juan Antonio, jornadas. Bueno, quizá este congreso se nos queda un poco pequeña la sala, pero para lo que haga falta. Así que, bueno, simplemente terminar que tenemos que unir nuestros esfuerzos para que además de leal, hospitalaria y siempre denodada, sea Málaga amiga de los animales. Muchas gracias. Muchas gracias, Penélope. La colaboración del Colegio de Veterinarios de Málaga con el Ayuntamiento de Málaga es muy importante. Tenemos varios proyectos, ¿no? No solamente el tema del registro de identificación animal a través del Consejo Andaluz con el Registro Andaluz de Identificación Animal, que llevamos muchos años, sino también la implementación de otras medidas como la colaboración en el tema del ADN canino, así como la colaboración también en la implementación del parque cementerio en su momento. Pues a continuación cedo la palabra y agradezco que haya podido venir a Málaga, porque sé que estaba muy liado en un congreso en Granada, que también estamos los veterinarios en un congreso en Granada, a nuestro presidente del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, Fidel Astudillo. Muchas gracias, Juan Antonio. En primer lugar, saludar a la mesa, permitirme, presidente del colegio, usted, subdelegado de Gobierno, delegado de Agricultura, concejala, el jefe de eventos del Ayuntamiento de Málaga. Y bueno, no quiero repetir las alusiones que ha hecho a los presentes el presidente del colegio, porque si no me alargaría mucho. Saludaros a todos, presidentes de colegios, que veo que hay muchos por aquí, y como no, a Remedios Martel, una gran amiga con la que hemos trabajado mucho también en estos temas durante mucho tiempo. Y bueno, en primer lugar, lo que quiero es agradecer la invitación que ha cursado el Colegio de Málaga para que yo pueda estar aquí esta mañana. Es cierto que tengo mucho lío y mucho trabajo, y sobre todo con ese congreso de medio ambiente que hay en Granada, que tenemos en Granada, pero bueno, la verdad que es importante estar aquí. Entonces agradezco enormemente la invitación que me habéis hecho para que pueda estar en esta inauguración y acompañándoos a vosotros en esta jornada. Segundo, no cabe otra forma que felicitar al Colegio de Málaga por la organización y por una nueva edición de este Vet Summit. Probablemente este Vet Summit poco a poco ha ido tomando gran relevancia e importancia, se está convirtiendo en un importante foro de debate, no solamente profesional veterinario, sino de todos los profesionales, y no solamente a nivel de Andalucía, sino incluso a nivel de España. Prueba de ello es las personas que nos acompañan aquí. Se han hablado en otras ediciones temas importantes, como la esterilización. Se habló de una de las ediciones, creo que fue la primera, cuando se había abierto el debate de la esterilización de todos los animales en un proyecto de ley de bienestar animal que estaba manejando en ese momento la comunidad andaluza. Se ha hablado también de resistencia a antimicrobianas, algo que a veces olvidamos, pero es un problema muy serio que tenemos encima de la mesa. Y también se ha hablado de temas importantes como zoonosis y el concepto One Health, que todos los que estamos aquí lo conocemos. Indudablemente esta edición no es distinta, viene muy bien esta edición, los animales de compañía en la sociedad actual, la sociedad ha cambiado mucho y creo que es un tema especial para tratarlo. Es más, creo que se queda corto el tiempo. Seguramente para tratar este tema necesitaríamos mucho más tiempo, porque es un tema realmente importante. Yo quisiera hacer una pequeña referencia a unos años atrás. Si miramos atrás hace aproximadamente 30 o 32 años, cuando yo empecé mi actividad profesional, o incluso cuando empezó a funcionar el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, el tema de la unidad de compañía no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Y a lo mejor estamos hablando en Málaga, que Málaga ha sido un poquito más pionera, pero puedo asegurar que en el resto de Andalucía los perros, los gatos, la unidad de compañía tenían un tratamiento muy distinto al que tienen ahora, y creo que casi todos entendemos a lo que me refiero. Pero poco a poco fue cambiando, llamada marcha forzada. Ya en el año 2003 se promulgó la ley de Andalucía, la 11-2003, de bienestar animal. Eso fue un cambio importante, y recuerdo en aquella ocasión que en el año 2005, cuando el decreto desarrolló esa normativa, se creó el Registro Central de Animales de Compañía, encomienda que nos hizo en aquel momento la delegación del Gobierno al Consejo Andaluz, y se firmó ese convenio aquí en Málaga. O sea, la consejería quiso que fuese en Málaga la firma del convenio, y se firmó ese convenio en el 2005, porque nosotros llamamos el registro de unidad de compañía. Y quiero recordar las palabras de la entonces consejera, que se dio cuenta de la importancia y relevancia que tenían los animales de compañía. No había tomado esa dimensión en ningún momento. Empezó a decir que con todos los temas que trataba una delegación del Gobierno, y creo que incluso era presidente de aquel momento, el tema de animales de compañía había surgido ese tema y había creado muchas más noticias de prensa, más expectación incluso otras. Yo creo que ahí ya se dio un poquito de cuenta la administración andaluza la relevancia que esto tenía.
desde ese hace 20 años prácticamente hasta ahora, la situación ha cambiado mucho. La sociedad se ha sensibilizado muchísimo más sobre el tema del maltrato animal, del bienestar animal. Los veterinarios hemos cambiado, nos hemos especializado mucho, nuestros centros veterinarios se han especializado, han ganado muchísimo, es una demanda que nos hace la sociedad de los animales. Ha habido como el objeto de la reunión programas de visitas en hospitales, hay algunos muy importantes, como el de Sevilla, por ejemplo, en el Virgen del Rocío, en la parte oncológica que ha gestionado el Colegio de Sevilla, por ejemplo Cádiz, que fue pionera en este tema, con sus visitas solidarias que empezaron cerca de, creo que en el 2015, ¿verdad, Cristina? Creo que empezamos a trabajar en ese tema, y ha habido también, se ha fomentado mucho, como la última ponencia hemos visto, las terapias asistidas para enfermedades mentales, que han surgido y han avanzado muchísimo en ese tema. Y después no podemos olvidar estudios que hay, sobre todo ya hechos para abordar la soledad de personas mayores, sobre todo cuando fallece uno de los cónyuges, la importancia y la relevancia que tienen los animales de compañía. Creo que todo eso en estos últimos años ha saltado a primera plana y ha hecho algo muy importante. Y traigo unos pequeños datos aquí, que es la cifra de los animales de compañía que hay en España. Son cifras que yo he sacado de REIA, de la Red Española de Identificación de la Compañía, y también de las empresas que venden alimentos, que puede que sea de las más fiables que puedan hacer un censo o unos números, si no, como no los tenemos, ¿no? Hablamos de que en el 2003 el cálculo que hay en perros, que si es más el sexto, está entre 9 y 10 millones de perros en España. En gatos se habla de casi cerca de 6 millones de gatos, mucho más impreciso, por lo que sabemos que los gatos han sido menos estadística fiable para ellos. Y lo que sí está claro es que superan ampliamente a los niños menores de 15 años que hay en España. Eso es un cambio muy significativo en todo. Y eso ha hecho que haya habido cambios, como por ejemplo en empresas multinacionales que han empezado a cambiar sus líneas de producción y han dejado de producir algunos productos para un fin y han empezado a producirlo para otro. Han cambiado los profesionales. Por ejemplo, esta mañana ha habido una charla de derecho animal. Hace 20, 30 años derecho animal no había. Ahora, por ejemplo, o si había algún caso particular, ahora hay profesionales del derecho que se han especializado, incluso los colegios profesionales, los colegios de abogados tienen una sección de derecho animal. Incluso otros profesionales como las farmacias. Hace 20, 30 años las farmacias, pedir algún producto animal de compañía era complicado, como muchos lo veían por encargo. Ahora tienen verdaderas publicidades para abordar los productos, sobre todo incluso de estética, aparte de los medicamentos, ¿no? Y solamente hace falta visitar una gran superficie para que veáis el espacio que se dedica a los animales de compañía. Pero bueno, todo esto, y creo que es el objeto de la reunión, que he hecho un poquito de referencia, todo esto nos trae a problemas, aunque yo no diría problemas, yo creo que diría incidencias, ¿no? Y esas son las que yo también quiero dejar un poquito de la mesa para que se debata, ¿no? Creo que tenemos que ver si la humanización de los animales de compañía es buena. Hay veces que estamos humanizando demasiado los animales y creo que ahí tendremos que pararnos a pensar, ¿no? También habrá que hablar de ese derecho de los animales, si tienen o no tienen derecho. Yo escuché a Alonso, que hablará esta tarde, hace unos meses aquí, al consejero de Estado, y bueno, creo que lo dejó muy claro en unas jornadas que se hicieron este verano aquí en Málaga, ¿no? Hay que sean provechosas para la sociedad, para los animales y para todos los que podamos utilizarla y aprovecharla. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Málaga, de la Junta de Andalucía, Fernando Fernández Tapierra. Muchas gracias, querido presidente Juan Antonio. En primer lugar, naturalmente agradecerte la invitación que has cursado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para que podamos intervenir en esta inauguración de este foro tan importante, esta 7ª edición ya del Best Summit, y que este año os toca de lleno un capítulo de gran actualidad y de gran interés para todos, para los veterinarios, para la sociedad, para las instituciones, como es los animales de compañía en la sociedad actual. Yo estoy convencido que a través de las distintas ponencias, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista veterinario, se van a tocar temas realmente muy relevantes, muy importantes
y muy candente en el momento en el que nos encontramos. Al subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Francisco Javier Sala. Bueno, por ser el último, me voy a permitir también que salude, aunque ya lo han hecho mis predecesores en el uso de la palabra, a los miembros de la mesa. Querido presidente del Colegio Veterinario de Málaga, muchas gracias por la invitación a esta jornada. Presidente del Consejo de Veterinario de Andalucía, delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, concejala de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. También saludo aquí a algunos de los presentes, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, presidente de colegios profesionales que también nos acompañáis aquí. Veo que es una jornada muy interprofesional, presidente de Colegios de Veterinarios de España, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga, y bueno, y veterinario y veterinaria, y amigos y amigas que nos acompañáis aquí hoy todos en esta jornada tan interesante que habla de los animales de compañía en la sociedad actual, que creo que es un tema de gran actualidad, como ha quedado patente en las intervenciones que me han precedido, bueno, y en las charlas que se van a dar a lo largo de esta jornada. Creo que son jornadas interesantes que van a aportar mucha luz en muchos aspectos, por ejemplo, como bien ya se ha comentado ahora mismo, bienestar animal, cuestiones legales, la incidencia en la salud de los animales de compañía, la presencia de los mismos en los medios de comunicación, la ciencia aplicada, el maltrato animal, son temas de gran interés que serán abordados desde un punto de vista profesional y por lo tanto sí están siendo abordados de esta forma y por lo tanto muy interesantes. Ya se han aportado datos, la han aportado el presidente del Colegio de Andalucía y del Consejo de Andalucía y el delegado de Agricultura, pero voy a centrarlo un poquito más. En la provincia de Málaga, según las estadísticas oficiales, hay 411.889 perros, creo que lo ha dicho el delegado de Agricultura, hay 87.283 gatos censados en la provincia de Málaga, que se supone que habrá muchos más. Son las comunidades, evidentemente, de animales de compañía más extendidas, perros y gatos. Esto quiere decir, como bien se han dado datos a nivel nacional, a nivel de Málaga, suponen mucho más que los niños entre 0 y 14 años que hay. Es decir, que los animales de compañía están siendo un elemento permanente en las familias actuales y una presencia cada vez más importante. Los animales de compañía no solo ayudan a las personas a nivel individual, también los perros, por ejemplo, tienen un papel fundamental en otros sectores como la emergencia y la seguridad ciudadana. Forman parte de la estructura de los servicios de bomberos, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, un tema que, como bien sabéis, me toca de lleno. Ayudan a salvar vidas, ayudan en rescate, detectando personas atrapadas, sepultadas, detectan explosivos, drogas, dinero, cadáveres. En definitiva, un elemento esencial para la seguridad y, de hecho, en la catástrofe de la Dana lo hemos visto en imágenes de la televisión, como los perros han ayudado a buscar personas o, desgraciadamente, ya en la búsqueda de cadáveres. Quiero detenerme en este punto en el papel que los veterinarios y las veterinarias cumplís, no solo en la salud de los animales, sino también en el bienestar animal, que también se está hablando mucho, ¿no? Sois vosotros quienes habéis cuidado, quienes estáis a la vanguardia de este bienestar animal, y quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento expreso por ello. También se ha comentado la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que tiene como su principal objetivo la protección de los animales en general y particularmente los animales que viven en el entorno humano. Es una nueva ley que tiene que desarrollarse y en la cual espero, el presidente del Consejo, el presidente de los veterinarios de Málaga, que los veterinarios y veterinarias tengáis un papel fundamental, como no puede ser de otra forma, en su desarrollo. Quiero ir ya concluyendo, agradeciendo una vez más al Colegio Oficial Veterinario por la invitación a esta jornada y también agradeceros por la organización de las mismas, por la transversalidad que se está viendo aquí de los programas, en el programa tan completo e interesante que hay. Y quiero también desearos a todos y a todas que disfrutéis de las mismas, porque es un espacio de reflexión necesario, interesante y oportuno. Y por supuesto a todos y a todas vosotras, y en concreto al presidente del Colegio Veterinario de Málaga, por ofreceros todo el apoyo y la ayuda y la colaboración del Gobierno de España para lo que estiméis oportuno y en el desarrollo de vuestra profesión. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, primero, agradecer todas las palabras que los miembros de la mesa han estado explicando en qué consiste este congreso y realmente lo que pretendemos. Quiero agradecer a todas las entidades que han colaborado, empezando por la Cátedra Guangel de la Universidad de Málaga,
por el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, por la Diputación Provincial de Málaga, por la Junta de Andalucía, la Delegación de Turismo que nos cede este magnífico edificio que, para los que no sois de Málaga, era una antigua posada de San Rafael, a la Unión Profesional Sanitaria de Málaga, que son los 11 colegios profesionales sanitarios de Málaga, al Colegio Oficial de Psicología Andalucía Oriental, a la marca Málaga One Health, que muchos de vosotros no la podéis conocer, pero es la presentación de un proyecto y de un programa. Veníamos hablando en el coche, mi compañera y yo, Alba, que está allí en el fondo, de una circunstancia que tuvimos hace poco. Estábamos en una comida empresa y resulta que en Atarfe, una zona de Granada que tiene un mirador, una ermita en un lugar muy alto de montaña, había cabras montasas. Y fue curioso porque esta zona, este restaurante, tenía como cristalera. Nos levantamos todos los comensales, se levantaron también los camareros, todos dejamos la comida en ese momento para ver cómo iban bajando, iban moviéndose por ese terreno que era tan escarpado, ¿no? Y aquí es cuando yo digo, ¡wow! Qué interesante esto de cómo genera en sí una atención directa en nosotros y nos moviliza ciertas emociones, ciertas sensaciones, y que de alguna manera ponen de manifiesto esta teoría, ¿no? Que habla de cómo esa tendencia innata, cómo nos relacionamos con otras formas de vida. Aquí hay un estudio muy interesante que hacen en la Universidad de Edward Loran, en Hungría, en Budapest, un grupo que se llama Family Dog Project, que lo que hacía era poner una serie en su estudio, su muestra longitudinal, de ladridos de diferentes perros, tanto a personas que convivían con animales de compañía como a personas que no convivían. Y es muy interesante porque, más allá de la mera coincidencia, la mayoría de personas era capaz de detectar cuestiones, pues tanto de ladridos de juego como ladridos de guarda, de defensa, sin tener un conocimiento previo, ¿no? Como de alguna manera tanto los animales se hacen entender como nosotros estamos capacitados, ¿no? Para adaptarnos, más aún si cabe, si tenemos experiencias previas, ¿no? Y esto es muy interesante porque de alguna manera habla, ¿no? De esta relación. Más allá de esto, en otro tipo de teorías que de alguna forma se estudiaron previamente en humanos y que se han podido extrapolar a animales, por ejemplo, tendríamos estudios como el de Bowley, ¿no? El sistema de apego y cuidado, que luego otros investigadores han apoyado y han reforzado, y que hablan de cómo los menores se relacionan y se vinculan a sus figuras de apego. En este sentido, hablamos de características muy importantes que sustentan esta teoría, que tienen que ver con la atracción duradera en el tiempo hacia la figura de apego, progenitor, tutor, etc. Una sensación de seguridad y protección a la que luego volveremos más adelante, la protección como uno de los principios del vínculo humano-animal, y una ansiedad frente a la separación o el duelo ante la pérdida. Y esto es interesante porque en su test de lo que sería la situación extraña que a través de Ainsworth y compañía llevan a cabo, lo que hacían era que en un estudio donde exponían a menores a situaciones donde estaban tanto frente a sus figuras de apego como sin ellas, encontrándose en situaciones extrañas o frente a personas desconocidas, se percibían una serie de características que tenían que ver con un conflicto ante la aproximación, evitación, miedo a alejarse del cuidador, cierta estereotipia o incluso inmovilidad tónica prolongada. Y esto de alguna manera habla de los estilos de apego que definía Bowley, que en sí serían pues, el apego seguro, el apego ansioso, el apego desorganizado, el apego habitativo, que posteriores investigadores, como Korchak, han llevado a cabo en animales, descubriendo las mismas características y mismos desarrollos que se daban en menores, lo cual nos habla de un estilo de vinculación muy similar al que se da en humanos. Y esto de alguna manera sustenta esta teoría, porque de alguna forma los perros también tienen esa capacidad de vinculación y nosotros también nos vinculamos a ellos, generando estrechos lazos que de alguna forma pueden dar lugar a patologías, dificultades, cuando esto puede tener alguna problemática asociada. Yo en este caso he podido comprobar en muchas ocasiones cómo Nana ha generado un apego seguro, que al principio no lo tenía cuando llegó a nuestra casa, a través de la interacción, a través de la vinculación. De hecho, ella en el programa de intervención asistida trabaja tanto conmigo como con otros compañeros y tiene la capacidad de vincularse a ellos, puesto que uno de los principios de esta teoría es que el apego seguro hace que se genere el sentimiento de exploración, y desde ahí facilita que los seres humanos o los seres vivos, los seres animales no humanos, podamos desarrollarnos y relacionarnos con el entorno. Otra de las teorías que puede sustentar esta cuestión del vínculo, hablaríamos de todo el
el ámbito de teorías del aprendizaje, ¿no? Todo ese elenco. En ese sentido tenemos por un lado a Pavlov con su condicionamiento clásico, a Skinner con su condicionamiento instrumental, también estudios más recientes como de Bandura, de aprendizaje situacional o aprendizaje vicario, donde si lo llevamos a cómo los humanos nos hemos relacionado con animales y hemos llegado a normalizar, a habituarnos el trato con ellos, podríamos, por ejemplo, hablar de cuestiones de si yo en mi sistema, en mi seno familiar, que por cierto mencionaba la compañera Lola, ¿no? Esta cuestión de familia multiespecie, que es una cuestión muy interesante que ya habla una investigadora brasileña, se llama Faraco, y que de alguna manera cada vez más, por ejemplo, antropólogos de referencia como Marcos de Videla van cogiendo, Paula Calvo en sus investigaciones. Entendemos que ahora las familias multiespecies ya no se configuran únicamente por miembros humanos, sino que también hay miembros no humanos en ellas, ¿no? Y de alguna manera, si en nuestros senos familiares hemos generado experiencias positivas, experiencias donde yo he encontrado una situación agradable dentro de mi contexto familiar, junto con un animal de compañía, ya sea un perro, un gato, un conejo, es fácil que esta misma respuesta luego se elicite en momentos posteriores, en mi adultez, en momentos de exploración, cuando yo estoy desarrollando mi vida personal. Toda esta experiencia, este bagaje previo, va a hacer que yo pueda reforzar situaciones donde me encuentre con una configuración de elementos similar, ¿no? Y pueda encontrar animales de compañía con los que he tenido buena experiencia. También hablamos de lo que sería ese aprendizaje observacional, ¿no? Que definía Bandura. Es muy interesante cómo hemos llegado a normalizar como sociedad la convivencia con estos animales. Sería muy diferente si hablásemos de animales exóticos, que aquí como veterinarios probablemente estaría al tanto, no sé si hay alguien especializado en exóticos, si hablásemos por ejemplo de un caimán, quizá nos falta todavía mucho trabajo, ¿no? mucho rodaje para poder normalizar la convivencia con este tipo de especies, ¿no? En cambio, animales de compañía, como definía la compañera Lola, como gatos, perros, hurones, sí que han formado parte de la sociedad durante mucho más tiempo, generando una expectativa previa que hace que normalicemos, nos habituemos a este tipo de experiencias. Y por último, una teoría de apoyo social. Ya lo definieron Beck y Katcher hace tiempo, y cada vez está tomando más fuerza. Esta teoría habla de que los animales de compañía cubren muchas veces ciertas necesidades o suponen figuras de apoyo emocional, donde el amor, la aceptación, la confianza, la compañía que nos profesan, de alguna manera va generando un mayor vínculo que incluso puede hacer que los veamos como seres vivos más importantes en nuestra vida que otro tipo de relaciones con otras personas que podamos tener. Y esto, sobre todo, se ha visto en situaciones límite, como la que pudimos tener en la pandemia. Hablo de la pandemia derivada por la COVID-19 y que de alguna manera puso de manifiesto un estado de alarma donde teníamos un confinamiento y había personas que la única referencia o el único vínculo que podían mantener era con sus animales de compañía. Y esto hacía que de alguna forma estas personas pudieran tener un mayor bienestar y calidad de vida en su interacción cuando no tenían la posibilidad de relacionarse y podían de alguna forma estar superando una situación bastante dura, ¿no? De confinamiento, donde no podían tener libertad, ¿no? De derechos, donde podían desplazarse y demás. Todos estos principios, teorías que estamos viendo sustentan, por así decirlo, esta definición de vínculo humano-animal y de algún modo dan lugar a que podamos entender que el vínculo humano-animal es una cuestión real, avalada, socialmente aprobada, donde hay mucha investigación detrás del mismo y diferentes ramas de conocimiento que de alguna manera lo estudian. Como comentaba antes, el vínculo humano-animal se podría definir como esa relación dinámica entre dos especies que de alguna manera van buscando el beneficio mutuo. Cuando hablamos de dinámica, sobre todo tiene que ver porque es una relación que va en continuo cambio. Tiene que ver en cambio en cuanto a las leyes, como estábamos viendo, la concepción de la sociedad cada vez va cambiando y entendemos nuestra forma de relacionarnos de manera distinta, pero también hay asociado otro tipo de cambios. Estamos hablando de lo que serían las 4 áreas del desarrollo, a nivel social, emocional, cognitivo y físico. No hay nada más que ver cómo, si hablamos de que hace 40.000 años ese protoperro se acercaba a asentamiento humano, empezamos a crear esa relación con esta especie, estaríamos hablando de una especie totalmente distinta, que aunque comparte un porcentaje muy alto de ADN, estaría más ligada a lo que conocemos hoy en día como lobo, más que un perro. Y cómo el perro ha ido cambiando para adaptarse a nosotros, que ahora hablaremos de conceptos como el de neotenia o artificialidad, y de alguna forma también ha generado un montón de cambios morfológicos, como por ejemplo el de diferentes razas.
variando en tamaño, en forma, en carácter, etcétera, etcétera. Por tanto, esta definición de vínculo, de alguna manera, es importante tener en cuenta que nos lleva a diferentes ramas. Nosotros hoy vamos a hablar sobre los animales de compañía, pero como se ha comentado en la ponencia anterior, hay otro tipo de animales y de alguna forma también otro tipo de concepciones. Se hablaba de los cazadores hace un momento, pero claro, hay en sí un montón de definiciones, de conceptos y de formas de relación. Por ejemplo, hay animales de trabajo, como comentábamos, estábamos hablando de la caza, pero también hay animales de guarda, de detección de sustancias, animales de asistencia, dentro de ellos podemos encontrar los animales de alerta médica, perros guía, perros señal, perros de apoyo al espectro autista, etcétera, etcétera. También, por otro lado, lo que serían los animales, como yo mencionaba, de programas de intervención asistida con animales. Es diferente el vínculo, ya que aunque se aprovechan los beneficios del mismo, el tipo de interacción, salvo con el cuidador, en este caso yo como guía, por ejemplo, acudiendo con Nana a trabajar como centro, sí que mantengo el vínculo. Y esto para nosotros es importante porque entendemos que ya que el animal no es quien escoge trabajar, es importante que se encuentre en un espacio seguro. De hecho, desde aquí de lo que estaríamos tirando es de la teoría de apego y cuidado. Yo acudo con Nana a trabajar a un colectivo porque siento que ella se siente segura conmigo y de ahí se puede dar esa conducta exploratoria que mencionaba antes. Pero de alguna manera el vínculo con el usuario, el participante de la intervención es distinto, ya que se establece de manera puntual, muy concreta, y aunque aprovecha esos beneficios, no va a ser tan duradero como el de un animal de compañía. Y aquí es importante tener en cuenta las diferencias que pueda haber y que el vínculo es un concepto amplio y dinámico. También, de hecho, que se ha mencionado por encima, hay que tener en cuenta otros roles que pueda haber, ya que si yo, por ejemplo, me centro en el perro, como esa parte, ¿no?, que tiene que ver más con mi trabajo y mi especialidad, no se entiende a nivel cultural de la misma manera cómo entendemos el perro en España a otros lugares. Si hablamos de lugares como por ejemplo el sudeste asiático, Corea del Sur, el perro muchas veces se entiende como comida. Cuestión que a lo mejor aquí nos puede parecer extravagante, inaudita y que no llegamos a entender. Pero si cogiéramos este ejemplo, que es paradójico, ¿no?, la teoría de pet profit, ¿no?, los animales o son plagas o son mascotas, y a mí tampoco me gusta mucho ese término, animales de compañía, o son beneficios a nivel de consumo, podríamos hablar de, por ejemplo, lo que sería el nivel nacional, la cultura más cercana que tenemos, el conejo. El conejo se puede entender como plaga, ya que para muchos granjeros puede ser una dificultad, un inconveniente, una plaga para sus cultivos y puede afectar a las cosechas. También se puede entender como animal de compañía, ya que en muchas familias está presente dentro de esa familia multiespecie este ser vivo. Y también se puede entender como consumo, ya que si vamos a cualquier sección de carnicería vamos a encontrar conejo y podemos pedirlo para comer. Y esto es muy interesante porque una misma especie puede formar parte de diferentes categorías o todas ellas y depende de nuestro concepto, nuestra manera de relacionarnos, cómo lo vamos a percibir, ¿vale? No obstante, como digo, yo hoy me centro en lo que serían los animales de compañía, aunque era importante dejar claro que puede haber diferentes tipos de vínculos. Y dentro del vínculo con los animales de compañía me gustaría diferenciar dimensiones que de alguna forma van a dar lugar a cómo entendemos el vínculo de las personas. En este sentido, hay diferentes autores, como Paula Calvo, que hablan de diferentes áreas. Se puede entender como el área de interacción con los animales de compañía, es decir, el tiempo que paso con ellos, las actividades que realizo de manera conjunta, si me acompañan a ciertos eventos, como por ejemplo llevármelo a ver a mi familia, ir a ciertos sitios, lugares, etcétera, que va a mejorar la calidad del vínculo. Por otro lado, la cercanía emocional que podamos tener con nuestros animales, es decir, si para nosotros son un refugio a nivel emocional, si generan un apoyo, si encontramos cercanía, contacto con ellos. Y por otro lado, una categoría que podríamos llamarlo como una categoría más negativa, más dificultosa, que tiene que ver con el coste percibido. El coste percibido es importante porque para muchas personas esto puede hacer que genere un decremento en cómo percibimos el vínculo, ya que hay que tener en cuenta nosotros cuando desarrollamos programas de educación asistida con animales, programas de concienciación, de sensibilización acerca del maltrato, acerca del abandono, acerca del bienestar animal. Esto es una cuestión que debe de quedar patente, ya que los animales pueden llegar a ser una carga y pueden suponernos un decremento, por así decirlo, en nuestra libertad.
no tenemos la facilidad para desplazarnos en transporte público con ellos, en nuestra sociedad actual, no tenemos la posibilidad de viajar con ellos y muchas veces, ¿no?, cuando trabajamos con menores ponemos el ejemplo de si tú en algún punto estás haciendo una actividad que implica una duración, probablemente si te estás haciendo cargo de este animal, sabes que en algún punto vas a tener que dejar esa actividad para volver a casa, en el caso de un perro o de otro animal. A lo mejor un gato podría estar más tiempo fuera, ya que requiere a lo mejor no tanto el tema del paseo, pero en un perro sí, tengo que volver para cubrir necesidades que por sí mismo no puede cubrir. Por tanto, estaría actuando como, de alguna manera, una figura de un menor. Tengo que estar presente para facilitarle una calidad de vida y un bienestar, porque, no lo he mencionado hasta ahora, el vínculo habría de ser bidireccional. No únicamente nos aportan un bienestar a nosotros como personas, sino que también sería interesante cuestionarnos qué bienestar le estamos aportando a ellos. Y en este sentido puede haber un coste percibido. De hecho, hay escalas, ¿no?, como el M-DORS, que llevaban a cabo estos autores desde la Fundación Affinity, que de alguna manera habla de todas estas dimensiones y hace una evaluación de cómo percibe la persona en el vínculo. De hecho, hay una adaptación a España, en este caso concreto, pero también a otros países que han trabajado con muestras bastante amplias, donde se percibe, ¿no?, cómo la sociedad puede entender este vínculo. Hay también adaptaciones a gatos, el M-COS, y también a caballo, M-FOS. Os dejo por aquí la referencia por si en algún momento puede resultar interesante y de alguna manera podemos valorar qué tipo de vínculo puedo tener yo con el animal de compañía con el que estoy conviviendo. Esto, de alguna manera, da lugar, una vez que hemos definido el vínculo, a esos principios que de alguna manera van a apoyar, van a sustentar los posteriores beneficios que nos vamos a encontrar. Katcher los definía como seguridad, intimidad, parentesco y constancia. Yo aquí, aunque este contexto se presta poco a la participación, os voy a pedir, si no os importa, que de alguna manera podáis colaborar también para haceros partícipe, que esto no sea tan aburrido. Porque de alguna forma para mí es importante valorar, ¿no?, qué se está recibiendo y poder hacer un poco de ciencia de andar por casa, incluso si me permitís. Yo con estos términos, por ejemplo el de intimidad, muchas veces, o parentesco, por empezar por ahí, lanzo la pregunta: ¿quiénes de vosotros tenéis animales de compañía? ¿Podéis levantar la mano, por favor? ¿Vale? Mantenerla levantada. Ahora me gustaría que siguierais con la mano levantada aquellas personas que percibáis a vuestro animal de compañía como un miembro más de la familia. Vale, efectivamente. En este concepto de familia multiespecie, lo que dice la evidencia científica, ahora llegaremos a estudios más allá, es que normalmente en torno a un 80-85% de las personas, en este caso casi ha sido un 100%, percibe a los animales de compañía como un miembro más de la familia. Ahora hablaremos de esto porque también es interesante, no me quiero adelantar mucho, ver qué rol puede ocupar. Pero importante ver cómo, de alguna forma, para nosotros, cada vez este término que se entiende de humanización, que puede tener tanto connotaciones positivas como negativas, depende de dónde se entienda. Positiva en el sentido de que todo lo que de alguna manera se asemeje más a nosotros, una tendencia natural en el ser humano, es más fácil para nosotros llegar a empatizar. De alguna forma tendemos a humanizar a nuestros animales de compañía para poder ponernos en su piel y de alguna manera llegar a cubrir sus necesidades etológicas, como definía la compañera, que a veces pueden ser diferentes a las nuestras. Y desde aquí intentamos hacer ese acercamiento, pero sí hay una tendencia natural, esta teoría de la biofilia y demás, a generar un parentesco con los animales con los que convivimos. Por otro lado, intimidad. ¿Podríais levantar la mano? ¿Quiénes de aquí veis a ese miembro de la familia que habéis definido ya como también un apoyo emocional? ¿Quiénes buscáis cercanía, contacto, seguridad? Por ejemplo, he tenido un problema en el trabajo, necesito apoyarme. Claro. Esto también es muy interesante. Gracias por la participación. De alguna manera, de lo que pone manifiesto, ¿no?, es que este vínculo nos aporta una serie de beneficios. Como decía antes, hay diferentes áreas. Y esta parte emocional y social es una de ellas muy fuerte, ¿no? Genera una intimidad que para nosotros, ahora llegaremos, es clave en el trabajo que realizamos. Donde a veces, pongo el ejemplo, ¿no?, por ejemplo, cuando entras por la puerta, habéis sido varias personas las que habéis acercado a acariciar a Nana. Y habéis acercado, la habéis hablado cariñosamente, habéis también buscado por sus necesidades, que agradezco mucho a Sonsola y a Sergio, que enseguida me han ofrecido un cuenco para darle agua. Si pongo el caso contrario, y esto no es por envidia, cuando yo he entrado,
a la puerta. Nadie se acercaba a hablarme cariñosamente, nadie me ha acariciado. Claro, esto es un tema, ¿no? Porque en el código humano, evidentemente, esto podría suponer superar mis propios límites, ¿no? Yo aquí podría poner el límite como, me está invadiendo. Pero es verdad que esto favorece, de alguna manera, este concepto de intimidad, como, ¿y esto por qué pasa? Facilite la interacción. Y para nosotros es clave porque cuando trabajamos, por ejemplo, con, imaginaros el colectivo del espectro autista, ¿no? Yo trabajo en aulas específicas, cuando llegamos con un perro a clase, al aula, muchas veces es difícil contactar con este colectivo, ¿no? De alguna forma la atención es distinta, ¿no? al desarrollo neurotípico. Y de alguna manera cuando entras con un perro al aula, esta atención cambia y favorece que el profesional, en este caso del ámbito educativo, del ámbito psicológico, etcétera, pueda realizar una mejor función, un trabajo más rápido incluso, ya que gracias al beneficio de intimidad está favoreciendo un contacto, una interacción. De hecho, mi compañera Alba, ella trabaja en el Servicio de Protección de Menores en la Junta de Andalucía, trabaja con trauma complejo y con menores realmente dañados y de alguna manera, claro, lo que ella percibe cuando está acompañada de un perro, en este caso también Nana, por ejemplo, es que cuando encontramos situaciones donde el vínculo está dañado y hay una dificultad para la interacción, ¿no? Imaginaros una retirada, una situación donde se ha puesto de manifiesto un cambio en la tutela, en la guarda, hay un daño en el vínculo y muchas veces generar una nueva interacción con una persona extraña es difícil. El estar en presencia de un animal facilita y favorece que todo esto sea más rápido y puede ser un beneficio muy importante que podemos aprovechar incluso a nivel profesional. Luego, por otro lado, tenemos seguridad. Tenemos algunos estudios, de hecho uno que hemos realizado nosotros mismos en la Universidad de Jaén, ahora lo pondré, pero os lanzo la pregunta, aunque ahora la lleguemos. ¿Quiénes de aquí os sentís más seguros, más en calma, cuando veis que en el medio, en el entorno, puede haber un animal de compañía? O cuando es vuestro propio animal de compañía que nos acompañe a un lugar o un encuentro. Depende. Y esto ya entraríamos también en el terreno de la educación canina, que es lo que me ocurre, ¿no? De hecho, yo convivo con 3 perros, no sé si habéis visto, ahora la pongo después, si no, la foto de Hanko, Luffy y Nana, que son los perros que aparecían conmigo. Yo sí pienso en entrar con Hanko a un espacio, mismamente al veterinario, esa noche duermo peor. Claro, de alguna manera sé que voy a vivir una situación de estrés. Depende de la problemática, puede favorecer una situación incluso incómoda. Pero cuando el vínculo está seguro, cuando la situación o el contexto se adapta a que pueda estar acompañado de un animal, por ejemplo aquí, enseguida Nana ha estado tendida, la situación favorece que ella pueda estar cómoda, no hay nada más que ver la postura que tiene de rana, que le encanta ponerse de esta manera, puede hacer que las personas nos sintamos más cómodas. De hecho, yo en mi caso, como os decía, para mí, aunque este es mi trabajo diario, yo trabajo como ponente, como docente, también haciendo charlas y demás, para mí estar en público, estar expuesto muchas veces me cuesta. Y estar en presencia de ella facilita este tipo de interacción, me hace sentirme como de alguna manera apoyado. Esto también es interesante, ¿no? Porque como veo a muchos de vosotros puede llegar a ocurrir y habla de este concepto de intimidad. Ahora veremos encuestas que se han podido realizar, porcentajes, etcétera, que avalarían o no este principio. Y por último, me gustaría hablar de la constancia. En cuanto a constancia, se habla de que los animales de compañía son llegan a ser tan presentes en nuestras vidas que incluso pueden reemplazar otros roles que pueda tener con otras personas de mi alrededor. Y de alguna manera, me hace mucha gracia un ejemplo que pone David, el director de Perneando, que él habla de cuando llega a casa, lo que le ocurre. Él dice que cuando llega a casa, a veces tiene suerte, su hija se le acercan y le saluda, si todo va bien, puede que su pareja en algún momento le diga hola, pero quien nunca falla es su perro. Su perro está presente siempre y pueden pasar 5 minutos o puede pasar 1 hora que va a saludarle, ¿no?, con la misma alegría. Y esto es muy interesante porque se hacen de alguna manera muy importantes en nuestra vida, son tan constantes que están muy presentes, ¿no? Alba me pone muchas veces el ejemplo de su perro, ¿no?, que ella puede ir al baño, le sigue al baño, va a la cocina, le sigue a la cocina,
se sienta en el sofá y se pone en la última esquina del salón, pero pudiendo mirarla, ¿no? Y si parece que está dormido, de repente lo mira y tiene un ojo entrecerrado, como vigilándola, ¡wow! ¿Qué nivel de presencia, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y esto me parece bastante importante. Como digo, todo esto está estudiado, esto lo definió Katcher hace ya unos años, y en sus posteriores años otros investigadores lo han llevado de alguna manera a contraste, ¿no? Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Minnesota hacía una encuesta con población norteamericana enorme y de alguna manera sacaban cuestiones muy parecidas en cuanto a un porcentaje muy alto que hablaba de compañía, hablaba de amor, hablaba de afecto, de placer, de protección, que están directamente ligados a esos principios de los que nos hablaba Katcher, ¿no? Y que de alguna manera apoyan todas estas cuestiones que estamos comentando. En sí, la seguridad, como hemos comentado antes, para nosotros es importante porque facilita que las personas puedan estar expuestas a situaciones aversivas, a situaciones conflictivas desde otro lugar. De hecho, como comentaba, un estudio que llevamos a cabo de la Universidad de Jaén, hablábamos de cómo era la percepción social de las personas ante diferentes situaciones. Aquí lo que hicimos fue dividir dos contextos donde había una situación aversiva, lo que entenderíamos como, por ejemplo, un parking a las 3 de la mañana, donde te puede encontrar un hombre o una mujer. Una situación positiva, donde estás pasando por el parque y puede aparecer alguien de repente, ¿no? Y lo que se vio, ¿no? Había una diferencia significativa donde, cuando percibíamos una situación amenazante, a la vez que veíamos un hombre por sí solo caminando en esta situación aversiva, por ejemplo por el parking, si estaba acompañado de un perro mediano o si estaba acompañado por un perro pequeño, ¿no? La última parte, small dog. En este sentido, esa situación donde veíamos a este hombre caminando con un perro pequeño se igualaba casi a la situación de ver a una mujer caminando sola en un contexto aversivo y también en un contexto positivo. Esto es una realidad. Los hombres generamos una mayor activación emocional que las mujeres. Se nos percibe como mayor amenaza. Y cuando está acompañado de un perro, y en este caso cómo va cambiando hasta un perro pequeño, llega a incluso normalizarse esa situación, percibiendo el contexto como más amigable, menos amenazante, menos aversivo. E incluso también ocurre con la mujer, lo único que con una variación menor, ya que no se percibe de la misma manera que el hombre en este tipo de contextos. Lo que nos podría derivar a entender que la presencia de un animal puede hacer que entendamos las situaciones como más familiares, más seguras, y de alguna manera nos puede hacer estar más cómodos en lo que sería nuestra propia presencia interna emocional. Con respecto a la intimidad, como comentábamos, esta capacidad de generar intimidad que tienen los animales, para nosotros es una cuestión muy importante. Incluso, si nos metiéramos en temas legales, ¿no? Cuando encontramos animales de compañía, sobre todo perros, que participan en programas de contenido legal, como por ejemplo podríamos hablar del acompañamiento a una persona que ha podido sufrir violencia de género o algún tipo de violación, menores que han sufrido abuso o maltrato, esto puede facilitar que esa persona, en un contexto seguro de intimidad, pueda de alguna manera encontrar un discurso mucho más fácil o accesible y de alguna manera poder transmitir lo que ha ocurrido desde otro lugar y no tanto desde una situación fría, no humanizada, como podría ser otro tipo de contexto. Hablando del parentesco, esto que de percibir en esta familia multiespecie a los animales como parte de nuestro entorno también tiene que ver con algunos conceptos, como por ejemplo el que se da en perros de neotenia o tristeridad, ¿no? Los perros presentan caracteres juveniles e infantiles incluso a lo largo de toda su etapa vital, ¿no? Incluso en la adultez, y tienen una mayor capacidad de aprendizaje porque su madurez va relativamente más lenta que en otras especies que pueden ser frecuenciales, como por ejemplo el caballo. Esto favorece que los veamos como hijos incluso, depende de la edad. Antes hablaba de que es fácil que todas las personas que hayáis levantado la mano penséis, sí, yo veo a mi animal de compañía como un miembro más de la familia, pero muchas veces, como comentaba o acercaba este concepto, a veces es interesante preguntarse, ya, pero ¿cómo lo ves? Porque de alguna forma, lo que nos dicen los estudios es que cuando estás en edad de ser padre o madre, muchas veces lo que tendemos es a percibirlo como hijos, pero cuando somos más jóvenes, tendemos a percibirlo como amigos, como compañeros, incluso, aunque hay minorías, hay cuestiones donde se hable menos,
también hay personas que pueden llegar a verlo como un vínculo emocional tan fuerte, horizontal, que se podría equiparar al de una pareja. Esto también es interesante, ¿no? Y habla también de cuestiones propias de la persona. Y por último, esto que comentábamos de la constancia, ¿no? Que se llegan a hacer tan presentes, que llegan a estar en nuestras vidas pues, de manera incondicional. ¿Voy bien de tiempo, Sergio? ¿Qué estoy viendo ahí? Acelero. Vamos a los vínculos, vamos a los beneficios directamente. Yo he intentado simplificarlo mucho. En ese sentido, hablaríamos de beneficios a nivel psicofisiológico y a nivel psicosocial. He sacado una categoría aparte, que sería la de salud, para hacerlo más sencillo, y es que hay muchos estudios que hablan de una mejoría en la salud general, especialmente en la salud cardiovascular. De hecho, aquí estudios como el de Erika Friedman, por ejemplo, nos hablan de que la presencia de animales de compañía en nuestra vida está ligada a una menor visita al médico, una mejor estructuración de los hábitos de sueño, un mejor estilo de vida, por así decirlo, y a nivel longitudinal llegaron a estudiar, por ejemplo, las personas que habían sufrido un infarto de miocardio, cómo, con respecto al grupo control, personas que no estaban acompañadas de animales de convivencia, llegaban a mejorar las tasas de supervivencia y a tener una mejor calidad de vida. Y esto fue en la época de los 80 lo que dio lugar a la mayoría de estudios del vínculo y en sí a lo que sería la salud general. Por no pararme mucho hablando de la parte fisiológica, podríamos encontrar, y este otro estudio, aquí podéis ver también mi nombre, que habla de cómo hay una mejoría en lo que sería conceptos como la tasa cardíaca, la presión arterial, en situaciones de estrés. Como mencionaba la compañera, de alguna manera lo que se ha visto es que a través de, por ejemplo, el protocolo de estrés social de Dreyer, situaciones que puedan ser incómodas, esto lo hicimos a través de estudiantes de psicología de la Universidad de Jaén, les pedíamos que se prepararan un discurso, que iban a hablar en público, cuando venían como participantes conejillos de India a ganar créditos para su asignatura, les planteaba una situación de, ostras, qué difícil esto, ahora me tengo que preparar de repente y voy a hablar en público, no me genera cierto estrés social, ¿no? Medíamos como variables objetivas la parte de la tasa cardíaca, la presión arterial, y se veía que el grupo control, que no estaba acompañado de perros, había un aumento significativo con respecto al grupo experimental que sí estaba acompañado de un perro. Inclusive, hablando también de un protocolo que hicimos, ¿no? De una evaluación subjetiva del estrés a través del STATE, donde la persona decía sentir un menor nivel de ansiedad percibida durante la realización de lo que sería el ejercicio, como también a la posterior finalización del mismo. También en concreto, en cuanto al sistema hormonal, el sistema endocrino, podemos ver que hay lo que sería la interacción con animales provoca una reducción en hormonas como por ejemplo el cortisol, que se liga directamente a situaciones de estrés y ansiedad. Hormonas también como la noradrenalina y la adrenalina, que están relacionadas directamente con el canal de lucha-huida. Y aquí es muy importante el grupo Nagasawa en Japón, que de alguna manera lo que hacía ver es que por el contrario sí que aumentaba la segregación de oxitocina, la hormona conocida como la hormona del amor, y que de alguna manera daba lugar a que en esta situación, ¿no? Que normalmente se da en procesos de relación afectiva, cuando el parto o la madre está dándole el pecho al bebé, tanto en el bebé como en la madre, se producían los mismos efectos en el momento en el que o bien mirábamos a los ojos a un animal o interaccionábamos físicamente con él, haciendo estudios desde lo que sería la segregación de esta hormona en orina, en sangre, etcétera, etcétera, y poniendo un antecedente que de alguna manera nos hablaba de unos beneficios a nivel fisiológico que eran indiscutibles. Por otro lado, la parte psicosocial, ¿no? Es quizá la más ampliamente investigada. Yo he hecho un resumen porque esto nos daría para hablar directamente del contenido que vemos en el máster, de que en sí se entiende que los animales de compañía actúan como un catalizador social, una especie de lubricante a nivel social. Es muy fuerte cuando vemos poblaciones como, por ejemplo, como hablaba antes, el colectivo de TEA, el colectivo de envejecimiento, incluso en demencia, o entornos con adultos en organizaciones saludables donde las relaciones de trabajo se potenciaban de alguna manera, como la conducta prosocial o las relaciones hacia el perro, a través de la presencia del mismo. Y esto habla de que facilita estas interacciones sociales y que las promueve incluso. También, como hablábamos antes, hay una reducción en el miedo, en la ansiedad, que está directamente ligada a la potenciación del sistema nervioso simpático y a la reducción del sistema nervioso parasimpático.
Aquí tenemos algunas fotos del estudio que he comentado antes, no me quiero enrollar más, en el sentido de tenemos a hombres y mujeres acompañados por perros y no, y vemos cómo se percibe la situación como menos amenazante, más amigable, más confiable, y que de alguna manera nos habla de que esta presencia pues tiene unos beneficios directos tanto en la salud de la persona en sí, que está siendo acompañada por su animal de compañía, como en el entorno que lo está rodeando. Y sin más, quiero cerrar esto. Sí que quiero dejaros también algunos recursos, por si alguien quiere explorar más allá, quiere investigar, quiere de alguna manera contrastar información, que tiene que ver con lugares donde hemos podido tanto publicar nosotros, o hay material bibliográfico que he traído aquí en la ponencia, como por ejemplo puede ser la revista APA. Hay una sección directamente ligada a ellos de lo que sería la interacción humano-animal, el Instituto de Vínculo Humano-Animal, lo que sería la revista Animales y Sociedad. También tendríamos la revista Anthrozoc, que sería la revista de antropología más grande e importante del mundo, donde hemos podido también tener la suerte de publicar, y la revista Animos. En sí, no es una revista específicamente de vínculo humano-animal, pero es una revista con un factor de impacto muy importante y que de alguna manera también recoge algunas cuestiones de interacción humano-animal. Y termino con una frase que me gusta mucho, que muchas veces utilizamos en algunas ponencias y algunos cursos de formación, y tiene que ver con que, en este sentido, con respecto al vínculo humano-animal, el ser humano, con nuestras capacidades, nuestras competencias, podemos llegar rápido a los sitios, tenemos la capacidad de adaptarnos, pero, como decía antes, no se podría entender el desarrollo de la especie humana si no hubiera estado ligada a otras especies, y juntos llegamos más lejos, hasta lo que hoy en día conocemos. Así que muchas gracias por vuestro interés y escucharme. Compañía en oncología pediátrica a cargo del doctor Carlos Alcaide. Es doctor en medicina por la Universidad de Sevilla, oncohematólogo pediátrico en el Hospital Materno Infantil de Málaga, máster en oncología molecular por la CNIO y máster en cuidados paliativos pediátricos por la Universidad de La Rioja. La verdad es que es un placer tenerlo aquí, que se haya comprometido a estar con nosotros esta jornada, esta mañana, y bueno, tenemos media hora para escucharlo, cuando quieras, Carlos. Buenas. Bueno, gracias a todo el mundo por asistir y especialmente al Colegio de Médicos por darme al Colegio de Veterinarios por dar la oportunidad de que nos pongamos un poco en contacto entre el mundo de la medicina y el mundo de la veterinaria, que muchas veces vivimos un poco de espalda, pero al fin y al cabo se trata de ciencias, de cuidar lo que más queremos. Estabais sentados al final, estaba un poco escuchando vuestras charlas, vuestras dudas y vuestras reflexiones y al fin y al cabo estáis teniendo las mismas conclusiones que tenemos los médicos cuando tratamos a un ser querido como puede ser un hijo o un padre. Bueno, yo trabajo de oncólogo infantil en el Hospital Materno Infantil de Málaga y desde hace unos años venimos realizando una tarea de acompañamiento a las familias con animales de compañía. Como hemos visto, los pacientes que se encuentran ingresados en un hospital, es muy frecuente que tengan emociones negativas asociadas a la hospitalización. Cuando un niño en particular, que es mi especialidad, tiene un problema de salud y tiene que ingresarse, se le interrumpe completamente su desarrollo psicomotor, su felicidad, su mundo familiar, la estancia con sus seres queridos y con sus mascotas. Y es muy habitual que desarrollen problemas como de miedo, de aislamiento, ansiedad o incluso aburrimiento. Son niños que permanecen ingresados durante mucho tiempo en el hospital y muchas veces no tienen fuentes de energía o de alegría importantes que un poco les saque de su rutina de la hospitalización. Para ello tenemos las terapias alternativas, ¿no? Los médicos somos, digamos, muy pastilleros, siempre estamos intentando arreglar todo con medicina, pero sí es cierto que hay ciertos tratamientos o ciertas terapias que tenemos que darlas a los enfermos y que no son medicina y son igualmente importantes. El deporte, la música, la realización de actividades pueden generar una base serotoninérgica que los pacientes, al fin y al cabo, todas las personas nuestro cerebro se compone de neuropéptidos, pues generar estas sustancias que fruto de la hospitalización y de la angustia, pues carece nuestro cerebro de ellas y bueno, pues el desarrollo de actividades como hemos dicho, deporte, musicoterapia,
y demás, pues puede ayudarte a encontrarte mejor durante la hospitalización. También todo el mundo de las visitas organizadas, muchas veces, pues evidentemente, fruto de alegría para las personas son las visitas de los propios familiares. También tenemos pues, a los magos, a superhéroes disfrazados y demás, pero al fin y al cabo un niño o una persona lo que quiere estar es con sus seres queridos realmente. Si es posible las mascotas, y otras veces el rey de todas estas digamos, actividades o medicina complementaria es la terapia asistida por animales. Ya digo, por mi experiencia, que estoy siempre en el hospital, es la terapia que se recibe con mayor alegría por los niños, más ilusión y bueno, siempre a la despedida de los animales de la planta, pues siempre surgen lágrimas y llanto de los niños porque quieren estar más tiempo con los animales realmente. Los animales siempre han entrado a los hospitales a escondidas. De hecho, tengo muchísimos casos de niños pues, que hemos sido sus mascotas cuando estaban pasando realmente mal. Preparando la charla me acordaba de casos muy cercanos para mí. Recuerdo, Leo, un niño que falleció por desgracia en 2017 era. Él tenía una leucemia muy avanzada y estaba, los pacientes cuando tienen una leucemia avanzada, una enfermedad pues, ya terminal, pues siempre están encamados, no sienten prácticamente ilusión por nada lo que se les ofrece, por visitas, ni por sus médicos que anteriormente pues, jugaban con nosotros y demás. Y Leo era una pena continua y los ojos cerrados, no sentía ilusión por nada. Y recuerdo que la madre me dijo, ¿puedo traer al perro para que se despidiera de él y demás? Y yo le dije, sí, lo metemos de escondida, lo trajo a la madre en el bolso porque sabéis que muchas veces es muy deshumano el hospital y ciertas cosas como traer un animal parece como cercano a poner una bomba en el hospital. Y ciertamente trajo a la madre en el bolso y estaba presente y vi como ese niño que estaba totalmente dormido, desganado y apático, abrió los ojos con una gran sonrisa y recibió a su perro, a su animal de compañía. Recuerdo también otro paciente que tenía, se llamaba Adrián. Adrián, pues evidentemente también tenía sus mascotas y demás, el niño además que vivía en el campo. Y bueno, él era un niño que estaba jugando siempre con gallinas, con cerdos, tal, no sé qué. El niño tuvo la gran infortunio que tuvo un tumor que se llama un ependimoma, un tumor que se desarrolla aquí en el cerebelo, en la parte trasera. Después de esta cirugía, hacen en fosa posterior del cerebro un problema que se llama el mutismo cerebeloso. Entonces, son niños que se quedan totalmente paralizados, no pueden verbalizar, no pueden hablar y todo se desarrolla a su alrededor sin ellos poder dar una opinión acerca de lo que está pasando. Entonces yo recuerdo que poco a poco se iba rehabilitando y le di un boli a Adrián y le dije, venga Adrián, tienes que escribir, animando a que se comunicara y a que se rehabilitara. Para mí fue precioso cuando lo primero que escribió fue un te quiero Carlos en la libreta y poco a poco lo que vi un niño que todos creíamos lo que él necesitaba y intentamos ofrecérselo a pesar de que no podía verbalizar. Lo siguiente que puso es el payaso gilipollas con J, porque a ese niño le hacíamos querer cosas que no quería. O sea, yo recuerdo de pequeño, yo no me gustaban los payasos, o sea, yo no me gustaba ir a una comunión y tener payasos. Entonces, a ese niño lo quería estar con sus animales realmente y quería tener la fuente verdadera de felicidad. Entonces, tenemos que buscar siempre ofrecer a los niños las terapias alternativas que necesitan. Esto se empezó a dar cuenta, pues evidentemente todo vino a través de los psicólogos, que son más los que estudiaban este tema, y el primer psicoterapeuta que se dio cuenta del valor y la necesidad de los animales incluidos en psicoterapia fue Boris Levinson. Él era un neuropsicólogo infantil que bueno, se dedicaba sobre todo al autismo y se dio cuenta que cuando su perro estaba presente en las sesiones de psicoterapia, precisamente era cuando los niños verbalizaban más sus emociones y conseguían conectar más con el terapeuta. De hecho, se ha visto que uno de los principales beneficios de la terapia asistida por animales es precisamente que consiguen romper esa barrera comunicativa que muchas veces existe entre el terapeuta o el médico y el paciente. Solo el hecho de verbalizar ya mejora mucho el sufrimiento interno de una persona y precisamente los animales pues, conseguían pues,
práctica habitual, porque los niños a lo mejor se dejen explorar con mayor facilidad, interaccionen más contigo, te cuentan lo que sucede, porque un problema grande que tenemos nosotros, los oncólogos infantiles, es que el niño nos dice lo que le ocurre para que no le hagan una prueba muchas veces, o porque ellos saben que a lo mejor eso es un día más de hospitalización o supone un ingreso. Precisamente cuando se relajan y se encuentran en un entorno amigable o con animales que consiguen disminuir su nivel de ansiedad, los hace más comunicativos y más partícipes en su propia salud, nos ayudan más en nuestro trabajo. Poco a poco empezaron a haber sociedades, por ejemplo Delta Society fue la primera, que empezó a intentar organizar un poco todo este tema de la terapia asistida por animales y en particular por perros, que es lo que más se ha hecho durante la historia. Ciertamente, como os digo, uno de los principales beneficios de la psicoterapia asistida por animales ha sido en el plano del autismo, y precisamente porque los pacientes tienen mayor puntuación en los cuestionarios de los skills, digamos, las habilidades comunicativas de los niños cuando existe un perro, y avanzan más en la terapia que con respecto a grupos de control. Otro punto importante, pues que como sabemos desde la antigüedad, pues el perro ha ido acompañando al ser humano, y ciertamente el alivio de la soledad es uno también de las herramientas más útiles de la terapia asistida por animales. Sabemos, pues evidentemente una gran epidemia que estamos viviendo en el siglo XXI es la soledad, sobre todo por desgracia de nuestras personas mayores, que muchas veces se encuentran, cuando le preguntas qué es lo que más echan de menos, pues los propios personas mayores dicen estar en sociedad integrada o con su familia. Entonces le hemos abocado muchas veces a estas personas a encontrarse solas, y el hecho de que tengan una mascota ya permiten que ellos pues salgan más a la calle, interaccionen con otras personas, se encuentran con el vecino que tiene también su mascota, hacen amistades y quedan luego para tomarse un café por la tarde. Van a ayudar a las personas a integrarse y a reducir los síntomas relacionados con la depresión o con la ansiedad. ¿Por qué especialmente perros? Los perros parece que hay terapia asistida por animales, con caballos y con gatos y demás. Los perros especialmente suelen conectar especialmente con el ser humano, todos lo sabemos, no soy muchos veterinarios, lo sabéis mejor que yo este tema, esa mirada profunda que tienen muchas veces los animales, los perros, que parece que nos entienden. De hecho, cuando le dan un animal a una persona mayor o por ejemplo hacen un estudio dentro de un centro de personas mayores y demás, aquellas personas que tienen una mascota en posesión o que se les da visitas por animales perciben menor nivel de soledad y sufren menos síntomas relacionados con la depresión o con la ansiedad asociada a su soledad. Ya mis compañeros han ido hablando durante la mañana que todo esto pues tiene una base biológica, ¿no? Mente y cuerpo están unidos, no podemos conseguir la curación de un tumor o de un problema orgánico, sino tenemos también una cabeza sana que le acompaña a la curación y que nos ayude a que la persona se encuentre feliz y de su parte para curarse. Realmente cada vez existen más conocimientos acerca de los neurotransmisores y del sistema neurohormonal. Sí se ha visto que específicamente existen una serie de neurotransmisores cuya presencia, digamos, generan una sintomatología, unas emociones negativas en el ser humano. Entre ellos, la dopamina está involucrada mucho en los circuitos de recompensa inmediata, en las adicciones, en mantener un nivel de actividad o de ansiedad excesivo. Todo esto se disminuye, se ha visto al tener contacto con un animal, al acariciarlo, al acicalarlo, al estar con él. El cortisol igualmente, que ha hablado mi compañero previamente, es otra hormona estresante cuando tenemos nosotros un estrés continuo. El estrés continuo es origen de mucha enfermedad crónica, por ejemplo, aumenta el riesgo cardiovascular, ansiedad, depresión, incluso el cáncer. La sustancia P, que es un poco menos comentada o menos famosa que el resto, se han visto que es un neuropéptido que se genera en grandes cantidades cuando existen eventos estresantes y de hecho genera a la larga
puedan generar la aparición de tumores propiamente. De hecho, cuando tenemos eventos estresantes, depresiones y demás, véase, por ejemplo, cuando el cónyuge fallece, nosotros sabemos que la persona con la que ha compartido la vida, al poco tiempo también tiene mucho riesgo de fallecer, y es todo en relación a la reactividad del luto y del proceso. En cambio, los animales pues también lo que hacen es aumentar ciertos neurotransmisores que generan bienestar en el ser humano. Hemos hablado también antes de la oxitocina. La oxitocina es una hormona que se genera cuando tenemos una relación de acompañamiento placentero. Por ejemplo, se genera en grandes cantidades cuando la madre da luz o da el pecho, como hemos dicho, y es uno de los vínculos, o sea, uno de los promotores para que se generen vínculos más poderosos que tenemos en nuestro organismo. Se genera también, por ejemplo, cuando mantenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, igual nos vincula a ella, nos ayuda a encontrarnos felices y bien con gente. Pues precisamente cuando estamos con una mascota o un animal que nos causa, nos genera oxitocina y bienestar en estar con él. Las endorfinas también se generan, un gran componente del dolor y dolor crónico que tienen muchas personas, tienen un gran impulso por parte de los neurotransmisores, entre ellos en un estado de ansiedad, como sabemos, potencia el dolor, la sensación subjetiva de dolor. Pues las endorfinas o la oxitocina pueden ayudarnos a tener menor dolor y menor malestar en nuestro día a día, o especialmente en aquellos enfermos e ingresados. Como hemos dicho, las terapias asistidas por animales pues mejoran la salud cardiovascular, como hemos dicho, la afectividad, o sea, problemas de depresión y de ansiedad. Se ha visto también pues, que mejora la inmunidad de una persona, el sistema inmunitario, humaniza, por supuesto, la hospitalización, como hemos dicho, la hace menos agresivo ese entorno al que le ofrecemos a una persona mayor ingresada que vive en soledad, o a un niño que se encuentra con miedo a las pruebas que le realizarán. Y mejora también los síntomas, como también hemos hablado mi compañero previamente, en los scores de demencia que se le administran, que se le aplican a pacientes con y sin animales. Esto pues, se ha visto por metaanálisis, el funnel plot este que tenéis, pues igualmente se ve que tanto no lo veo bien, en criterios de depresión como de dolor y como de ansiedad, en escalas de dolor, ansiedad y depresión, mejoran los grupos que están tratados por terapia asistida por animales que con respecto a aquellos que tienen pues, un standard of care, o sea, un tratamiento convencional. En cuanto nosotros tenemos el gran grupo, ¿no?, de las intervenciones asistidas por animales, pues en mi caso pues hablo sobre todo de las terapias asistidas por animales, ¿no?, ya sea dentro de ella la psicoterapia o las propias terapias alternativas que buscamos para que una persona sane. Pero también están, pues, los perros se utilizan también para las actividades asistidas por animales, ¿no?, como puede ser el trabajo de la policía, trabajo, se me ocurre, la búsqueda de desaparecidos y demás. Y también pues tenemos educación asistida por animales. Antes han dicho muy bien mis compañeros cómo los estudiantes que tenían contacto con un animal tenían menor miedo escénico. Por ejemplo, me podría haber dejado el perro aquí para a mí relajarme también. Y ellos ciertamente se ve que los estudiantes tienen menor ansiedad matemática, menor estrés en la época de exámenes, aquellos que tienen un animal, que aquellos que carecen de la compañía de él. Y de hecho, ítem de memoria, de integración de concentración o la propia actividad física, pues mejora el hecho de tener un animal. Incluso hemos llegado al punto que la American Heart Association, ¿no?, nos han dicho que es un factor de riesgo protector cardiovascular el hecho de tener una mascota. Camina muchísimo más una persona que tiene que sacar a su perro 3 veces al día, o que tiene que estar subiendo y bajando unas escaleras para alimentar a su perro, para moverlo y demás, que una persona que carece de acompañamiento de un animal. Otras terapias asistidas por animales existen. Quizá el segundo animal más utilizado es la hipoterapia, ¿no?, los caballos y demás, y se han utilizado muchísimo, sobre todo en personas con daño cerebral adquirido. Nosotros, sobre todo en el plano de la pediatría, vemos mucho con los enfermos de parálisis cerebral infantil, aquellos niños que han tenido una interrupción del oxígeno durante normalmente el parto,
y han quedado con una secuela de desarrollo psicomotor y neurocognitivas importantes. Pues ha visto que aquellas personas que hacen una rehabilitación con apoyo de caballos y demás, pues consiguen mejores resultados, otros panel plots de una serie de estudios. Aquellos que tienen una rehabilitación que incluye caballos es mejor que la standard of care de fisioterapia y terapias ocupacionales que le ofrecemos. ¿Cómo es el proceso pues, de administrar, digamos, la terapia asistida por animales en nuestro hospital? Pues siempre tenemos la llegada de un técnico / experto con el animal. Esto tiene diferentes nomenclaturas, pero bueno, el técnico suele ser como un guía del animal, un cuidador del animal, y el experto suele ser una persona que tiene una formación específica en este sector. Habitualmente proceden del mundo de la pedagogía, psicólogos o terapeutas ocupacionales que han recibido algún tipo de formación para administrar con seguridad y con efectividad a un animal para la salud de una persona, ¿no? Habitualmente son títulos no oficiales, o sea, son títulos no oficiales, son títulos propios de diferentes organizaciones, entre ellos pueden ser universidades, existen. Pero bueno, sobre todo el experto pues debe estar un poco al cargo de cómo es la interacción entre el niño o el paciente y el animal. Evidentemente, debe ser una persona formada, que sepa reconocer muy bien cómo es el estado de salud del animal. Nosotros no queremos un animal ansioso, miedoso, o que tenga problemas para relacionarse con el enfermo o interpretar los signos de alarma de este animal no está de acuerdo con la intervención que estamos realizando para que todo se desarrolle con seguridad y con efectividad para la interacción. Debe también, pues, un poco programar cómo va a ser las actividades que se van a realizar. Por ejemplo, más útil a un niño con problemas de relación, como puede ser un trastorno del espectro autista, pues que le dé órdenes de cómo comportarse el animal y que vea el propio niño cómo el efecto de su voz causa un cambio en lo que sucede a su alrededor, pues evidentemente va a ser mejor que una mera una espontánea interacción entre el niño y el animal. También debe transcurrir con seguridad, ver que el perro, o incluso más frecuentemente el niño, no daña al perro y que todo ocurre de una manera segura también desde el punto de vista microbiológico, que no existen una contaminación por excreta del animal o cualquier método vector que pueda infectar o tener una enfermedad del niño. También deben ser personas éticas, que guarden por el bienestar del animal, lo traten bien y que a los pacientes pues también los trate con cordura. El animal debe encontrarse bien durante la interacción, como hemos dicho. Hace falta que sepan interpretar bien, digamos, con psicología animal, con interpretación por parte del cuidado del experto, cómo está el animal para interaccionar de manera saludable con el niño. El perro pues debe ser un perro sano, que cumpla todas las normativas regidas en nuestro caso por medicina preventiva del hospital, y también el carácter del animal. Evidentemente es un perro que va a ser un perro que busca atención, que le gusta estar con los seres humanos, pues va a ser mejor que tener un perro miedoso o esquivo. Y también ver qué niño es aquel que mejor se va a beneficiar de la interacción con el perro. A nadie se nos ocurre poner un niño alérgico a tener contacto con el perro, o un niño que a lo mejor puede tener quemaduras o puede tener cualquier cosa que puede infectarse con la interacción con un animal. No es el niño propicio para que ocurra terapia asistida por animales. Todo esto ocurre en un hospital y debemos de mirar sobre todo la seguridad de nuestros pacientes. En cuanto a lo que el niño experimenta, se ve muy poco esa diapositiva, pero lo que experimenta cuando está en contacto con un animal, y se ve en los grandes registros, suele ser alegría, tranquilidad, disminución del tono muscular. Suelen ser siempre prácticamente la experiencia muy buena. No suelen ser niños que escapen, que se muestren esquivos, que se traumaticen por estar en contacto con el animal. Habitualmente tanto las familias como los niños están encantados con la interacción. Como hemos dicho, la seguridad es muy importante. Los animales pues queremos que estén alimentados con comida cocinada, porque disminuye la transmisión de ciertos patógenos gastrointestinales. También que se evite el contacto
tipo de beso siempre que se pueda. Normalmente el niño no es raro que bese al perro. Evitar que comparta, por ejemplo, interacciones muy cercanas con el animal, como puede ser compartir la cama, que el perro no lama los ojos ni la boca del niño, porque ciertamente puede ser vector de zoonosis el animal. Por eso queremos siempre que esté muy bien controlado desde el punto de vista veterinario y que sepamos que son animales seguros. También pueden ser vectores de las propias infecciones nosocomiales, que son las que más miedo nos dan, de hecho. El hospital está repleto de microorganismos multiresistentes y un perro que va de una unidad a otra, como en nuestro caso, o pasa de la habitación de un paciente a otro, puede transmitirle infecciones a otro paciente o colonización a otro paciente. De hecho, por ejemplo, nuestros niños que están aislados puede ser una infección por Clostridium, por un microorganismo multiresistente, no interaccionan con los animales porque no queremos que se los pasen a otro de nuestros pacientes. Por ello es muy importante limpieza de todas las superficies antes y después de que llegue el animal, lavado de manos, vacunación y control veterinario de los animales y cultivo de las heces para ver que no transmiten en salmonela o shigella o alguna infección que pueda afectarse por ella el ser humano. Aún así, a pesar de este tema, todos los controles microbiológicos es muy frecuente que existan transmisiones. Habitualmente suelen ser del perro que actúa como vector a los niños. Esto es un estudio, se ve como muy mal la pantalla, pero bueno, es un estudio en el cual había un perro 1, al cual en la terapia asistida por este perro 1 se hacen unos controles, digamos, microbiológicos más estrictos, menos estrictos, más laxos. Se permite subir a la cama del niño, se le permitía comer propiamente de la mano del niño, y un perro 2 que no recibía la comida con una cucharita, no estaba permitido que el perro subiera a la cama del niño, que estuviera más cerca de él y demás. Y ciertamente existen transmisiones al niño, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, también de Pseudomonas también podían transmitirse. Los perros en las patas o en el pelo y demás podían portar Staphylococcus coagulasa negativos, microorganismos del entorno hospitalario que aún así se transmiten a otros niños. Nuestra experiencia, ¿cómo es? Nuestra experiencia es, está el fruto de la experiencia que han tenido toda la unidad oncohematológica, sobre todo a nivel de Estados Unidos y de Canadá, que son los países que más han apostado por la terapia asistida por animales, especialmente en oncohematopediatría, porque ciertamente el niño con cáncer es precisamente el paciente FID o PRICES que mejor se puede adaptar a los beneficios que se obtienen con la terapia asistida por animales. Son niños que están mucho tiempo ingresados, que tienen mucho miedo, mucho aislamiento, mucha pérdida de relación con el resto de los niños. Siempre están acompañados al fin y al cabo de adultos. Y el hecho de permitir a un perro que venga a visitarle le rompe totalmente esta rutina y lo ves como cada 15 días están esperando el día que vengan los perros a visitarlo. Las experiencias que en otras unidades pues son muy buenas, disminuye mucho digamos, estos son criterios, puntuaciones realizadas en escalas validadas de ansiedad, miedo y demás por parte de los investigadores, cómo disminuye el porcentaje o la intensidad de sentimientos negativos como la tristeza, la ira o la preocupación en diferentes estudios que se han realizado en los últimos 20 años. Nosotros queremos transmitirlo todo esto pues, al Hospital Materno Infantil, y de hecho la experiencia está siendo muy buena, está motivado llevado a cabo por ABOI, por la Asociación de Pacientes. Ellos pues contrataron una empresa, se llama Hachiko, son una empresa de Granada, que se encarga profesionalmente de dar terapia canina. Funciona muy bien, empezaron ellos en el Hospital Virgen de las Nieves en Granada y utilizan perros que son perros mestizos, son perros normalmente rescatados de la calle, que estaban abandonados, y los recondicionan y hacen una labor estupenda. Entonces, normalmente son los perros de terapia asistida, siempre han sido normalmente labradores y golden y demás,
pero ellos utilizan perros mestizos y igual de bien recibidos por la familia. Y luego todo pues viene bien controlado por parte del Hospital Materno Infantil, de que todo se cumpla de una manera pulcra, que se vigile la medida de transmisión de patógenos y los controles, y se lleva a cabo controles de los animales y de los cuidadores de estos animales. Para eso nosotros trabajamos a través de un PNT, de un procedimiento normalizado de trabajo, y bueno, buscamos la adaptación y la humanización de la estancia hospitalaria y de la estancia de los niños enfermos. Se generan por parte de medicina preventiva un certificado de actitud de los técnicos expertos encargados del cuidado de los niños y que transcurra la experiencia de lo más segura y efectiva posible. Emiten los certificados de salud para perros y las exigencias y revisan las exigencias que se han cumplido los criterios veterinarios que se le exigen a los animales. Se certifican también los pacientes que pueden beneficiarse de estos tratamientos, y luego todo transcurre con consentimientos informados. Siempre se informa a la familia de qué beneficios se esperan y qué riesgos puede tener la interacción con los animales. Se registra siempre la estancia del animal en todas las habitaciones, con qué persona, con qué paciente ha estado. Se extreman las medidas de higiene, especialmente lavado antes y después de la entrada del animal, lavado de manos. Los niños también están todos con mascarillas habitualmente. Sucede todo en la misma habitación, lo que también permite a los niños interaccionar entre ellos y hacer amistades durante su estancia hospitalaria. Y luego todo el material empleado es propio del que se usa en el hospital, o sea, esos correajes, esas alfombras, esos juguetes, todo es de esos perros, y para estar en ese hospital, para que no exista transmisión de patógenos también entre un hospital y otro. Los perros se les exigen unos controles muy estrictos por parte de los veterinarios. Se le obliga a un cepillado y acicalado del perro, una inspección, revisión ocular, higiene bucal del animal, la revisión de las uñas para que no arañen a los niños, la revisión y limpieza de los oídos, siempre todo bien identificado, y todos los enseres del animal también se lavan. Y luego tiene un examen clínico por parte de los veterinarios, y normalmente se revisan las cartillas vacunales, se ven que han sido desparasitados, y se le hace una analítica. Normalmente se tienen unos controles cada 6 meses. Y revisan, en medicina preventiva del hospital, pues revisa que todo se haya llevado a cabo con seguridad y con efectividad, que se hayan hecho una revisión por parte de los veterinarios ciertamente, y que cuenta con todas las pólizas de seguridad necesarias, de responsabilidad civil, y en fin y al cabo buscamos sobre todo seguridad de nuestros pacientes. Nuestra experiencia es maravillosa, la verdad. Los niños cada 15 días vienen los terapeutas caninos, están con los niños unas 3 horas, y habitualmente siempre hay una sala que tenemos de usos múltiples en la planta, pues hay interacción los niños ingresados en corro. Siempre se hace primero una presentación individual de cada perro a cada niño, los niños lo acarician, están con ellos, luego hacen como una serie de actividades o juegos que le hacen saltar por un aro, que le hacen pues le da de comer al animal, le tiran como penaltis a una portería y el perro los para, y los niños no se quieren despegar luego de ellos, están siempre. Es muy bonita las interacciones que vemos, y de verdad que se ponen a llorar cuando se van, porque no quieren que los perros se vayan. Todos los niños siempre están con sus mascarillas, y siempre hay lavado de manos antes y después de tocar al animal, y se lava toda la zona, como hemos dicho. Y la experiencia es muy buena, se dan carcajadas, risas, les encanta, les distrae muchísimo del día a día en el hospital, y aquí también a nosotros nos encanta. Ellos son los residentes que están con nosotros, siempre se ponen también, siempre aprovechamos 5 minutillos para ir a saludarlos, y de hecho también para nosotros supone una relajación en los quehaceres diarios, ¿no? de
de nuestro plan de hospitalización. De hecho, hay estudios que se ven que también que disminuye el cortisol de saliva en la saliva de los profesionales sanitarios cuando hacen un break, ¿no? un pequeño descanso con un animal que cuando lo hace directamente, a lo mejor fumándose un cigarrito ahí fuera del hospital. Pues entonces estamos muy contentos con la experiencia. De hecho, hay otros centros que también la han empezado a realizar. El Hospital Virgen del Rocío también va una empresa y demás para darle acompañamiento a los niños. Su experiencia también es muy buena. Actualmente en muchos centros de España pues, se realiza. De hecho, todo esto empezó normalmente en Sant Joan de Déu, en Barcelona, que es un centro muy innovador. Luego también estuvo en el Niño Jesús y poco a poco ha ido tendiendo a otros centros. Actualmente es como muy habitual. En Estados Unidos creo que vi un estudio que era como en el año 2010 o 2009, ya 11 de los 30 centros hemato-oncológicos pediátricos más importantes de Estados Unidos incluía la terapia asistida por animales. Así que no me extrañaría que fuera la totalidad. Perspectivas futuras, pues necesitamos una formación oficial de expertos en terapia asistida por animales y que sean profesionales que trabajen con mucho rigor. Necesitamos revisar protocolos reguladores de cómo debe ser la terapia asistida por animales y que sean conformes para su aplicación a todo nivel nacional o internacional. Nos viene muy bien charlas y congresos como este en el cual nos ponemos diferentes especialidades, pues digamos, o trabajos juntos para este tipo de cosas, porque nos hacen un poco visibilizar qué necesitamos nosotros de otros grupos como puede ser los veterinarios y qué necesitáis los veterinarios conocer de nuestro trabajo día a día o lo que necesitan nuestros pacientes para actuar sobre todo para el beneficio de las personas enfermas y que lo pasan mal. Y necesitamos pues, divulgar los beneficios de la terapia asistida por animales, saber que es extensible a muchos, no solo a plantas de hospitalización de oncología pediátrica, a centros de rehabilitación, a centros de día, a residencias de personas mayores. A todas personas nos viene bien estar acompañado de un animal y distraernos y tener pues, un poco mayor alegría en nuestro día a día. Y bueno, creo que tengo bastante prisa, así que ya termino. Agradeceros mucho vuestra atención y ahí tenéis mi correo electrónico, si queréis escribirme, si tenemos tiempo para dudas, lo que sea, pues hablamos o nos comentáis cualquier proyecto que queréis llevar a cabo desde el mundo de la veterinaria para que los médicos, la terapia asistida por animales sea mejor que la que estamos administrando hoy en día. Gracias.